Dios te bendiga. Bienvenido, esto es Pan de Vida, un espacio de aprendizaje y reflexión en la palabra de Dios. A continuación, el mensaje de vida en labios del pastor Víctor Bonilla. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Gracias por conectarte una vez más a tu programa Pan de Vida. Queremos darte la bienvenida a esta transmisión y te motivamos, como siempre, para que nos sigas en nuestra página de Facebook. Búscanos como Pan de Vida y recuerda también que puedes encontrarnos en YouTube. Búscanos como Pan de Vida, Pastor Víctor Bonilla. Y si tienes alguna petición y necesitas que te llevemos en oración, escríbenos al número que aparecerá en pantalla y nosotros con gusto estaremos orando por tus peticiones. En esta oportunidad queremos compartir contigo un mensaje llamado Los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 y 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La palabra discípulo viene de una palabra hebrea llamada talmid, que significa aprendiz. Cuando nosotros estudiamos o desmenuzamos esta palabra hebrea llamada talmid y la vemos pictográficamente, nos damos cuenta que el significado de esta palabra es mucho más amplio de lo que nosotros en español podemos presidir, porque nosotros al traducirla traducimos como alguien que aprende, pero al verla pictográficamente nos damos cuenta que esta persona talmadil, ¿verdad? O esta persona aprendiz o este discípulo es aquella persona que ha hecho un pacto con su maestro, que acepta la autoridad de ese maestro, ¿sí? Y que acepta seguir las enseñanzas de ese maestro. Eso es lo que significa o lo que rodea el significado de la palabra discípulo o la palabra talmid en hebreo, que es un significado mucho más amplio. Y aquí pues lo estamos viendo un tanto escueto, pero es eso, es cuando una persona acepta el pacto de su maestro, acepta la autoridad de su maestro y sigue las instrucciones de su maestro o de su señor. Ahora bien, hoy en día lastimosamente encontramos muchas personas o muchos cristianos que dicen ser creyentes o que han hecho una profesión de fe, pero no son discípulos y se han quedado hasta ahí. Y hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Hay una diferencia entre haber profesado, ¿verdad?, una fe a ser un discípulo, porque el discípulo es aquella persona, como lo acabamos de ver, que ha hecho un pacto con su Señor, que reconoce la autoridad de su Señor y que busca poner en práctica las enseñanzas de su Señor. Una persona que solamente ha hecho una profesión de fe no hace estas cosas. Una persona que ha hecho una profesión de fe es aquella que se congrega de vez en cuando, es aquella que lee la Biblia de vez en cuando, que ora de vez en cuando, es aquella persona que sí cree en Dios, pero tiene sus desórdenes ahí ocultos y como nadie lo sabe, pues sigue en ese modus vivendi, ¿verdad? Esa es una persona creyente nada más, que no le hace mal a nadie, pero no tiene una vida consagrada a Dios, que va a la iglesia de vez en cuando, pero ve pornografía, que respeta, ¿verdad?, según él, a las autoridades, pero anda en negocios ilícitos. Entonces, esas son las personas que han hecho una profesión de fe, pero no hay una entrega en ellos. El verdadero discípulo es aquella persona que ha hecho un pacto con Dios, con su Señor, que lo ha seguido, le ha prometido seguirlo. Y en ese pacto, este discípulo acepta o reconoce más bien la autoridad de su Señor. Entonces, al reconocer la autoridad de su Señor, lo que hace es que se somete a la autoridad de su Señor. Y cuando reconoce esa autoridad, no solamente se somete, sino que también recibe la corrección de su Señor. Hay muchas personas que no les gusta ser corregidas por el Señor. ¿Cuántos de nosotros no vemos que nos gustan únicamente los mensajes emotivos,
los mensajes donde nos hablan de fe, donde nos dicen que todo va a salir mejor, donde nos hablan de prosperidad, etcétera, etcétera. Pero cuando nos confronta los errores que nosotros hemos cometido, cuando esa palabra nos confronta y nos hace ver y nos desnuda y nos hace ver nuestros errores, entonces ya no nos gusta. Allí es el problema. El verdadero discípulo recibe la corrección porque sabe reconocer la autoridad de su Señor. En el capítulo 1 nosotros encontramos algunas señales de un verdadero discípulo. Por cuestiones de tiempo no te los puedo leer, pero nosotros vemos a dos personajes, estos dos discípulos que eran Andrés y Juan, que cuando escucharon el mensaje de Juan el Bautista, es decir, cuando Juan el Bautista vio a Jesús y les dijo a ellos, ese es el Cordero de Dios, ese mensaje que ellos escucharon lo creyeron. Y dice el relato en el capítulo 1 que tomaron la decisión de seguir a Jesús. El verdadero discípulo toma decisiones. Querido amigo y hermano, si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que tomar una decisión. No puedes seguir teniendo una relación ilícita y querer seguir a Jesús. No puedes. No puedes venir y servirle a Dios, pero a la vez te estás enredado con 2 o 3 personas al mismo tiempo. No puedes, querido amigo y hermano, no puedes. Tú tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús. Y no podemos seguir a Jesús con ese tipo de cosas. No podemos seguir a Jesús si nosotros andamos en negocios ilícitos. No podemos seguir a Jesús si nosotros llegamos a la casa, nos conectamos a internet y vemos pornografía. No podemos seguir a Jesús de esa manera. Ellos tomaron la decisión, ellos eran discípulos de Juan. Pero cuando Juan les dijo a ellos dos, he ahí el Cordero de Dios, ellos escucharon ese mensaje y se fueron detrás de Jesús. Ellos dejaron a su discípulo, que era Juan el Bautista. Eso para ellos tuvo que haber sido muy difíciles, mi querido amigo y hermano. Si quieres seguir a Jesús, si realmente quieres ser un discípulo de Jesús, tendrás que tomar decisiones y muchas de esas decisiones van a ser muy difíciles en tu vida. Van a haber decisiones extremadamente difíciles. Para Andrés y Juan, haber dejado a su maestro, que era Juan el Bautista, tuvo que ser difícil. Estaban dejando a su maestro, a su mentor. No era nada malo lo que ellos estaban abandonando, pero estaban reconociendo que ese Jesús era su Mesías. No podían ellos seguir o ser discípulos de Jesús y seguir siendo discípulos de Juan. No podían. Ellos tomaron la decisión. Querido amigo y hermano, tienes que tomar tú la decisión a quién vas a seguir el resto de tu vida. Vas a seguir a vas a seguir enredado en esas relaciones ilícitas. Vas a seguir siguiendo, ¿verdad? Valga la redundancia, esa carrera por la cual te has afanado, que ya te graduaste. Dios te permitió graduarte, pero tú te empecinas en seguir estudiando, y está bien que estudies, pero tú le prometiste al Señor que al terminar esa carrera, que agarrar experiencia, tú le ibas a servir y le ibas a poner al servicio de Dios los talentos y todo lo que habías aprendido. Y hoy en día has preferido seguirte preparando circularmente cuando Dios te está llamando a servirle a Él. Tienes que tomar la decisión. O sigues a Dios o sigues tus deseos. El verdadero discípulo sabe seguir a Jesús. Y eso lo vemos en el capítulo 1. Yo te invito para que tú lo puedas leer detenidamente. Cuando estos dos discípulos empezaron a seguir a Jesús, Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué desean? Jesús cuestionó a Andrés y cuestionó a Juan y les preguntó, ¿qué es lo que ustedes desean? Querido amigo y hermano, tenemos que seguir a Jesús por las decisiones, por las opciones correctas. Si nosotros seguimos a Jesús para que Él complazca nuestros caprichos, estamos equivocados. Tenemos que seguir a Jesús para complacer sus deseos y para obedecer sus principios. Juan y Andrés siguieron a Jesús no porque eran sus deseos personales o mezquinos, sino porque ellos estaban interesados en buscar la gloria de Dios, no en buscar la gloria del hombre. También Andrés aceptó el testimonio de Jesús e inmediatamente fue a avisarle a otras personas, porque Andrés estaba seguro que Jesús era su Mesías y Andrés quería que las demás personas conocieran a ese Mesías.
el verdadero discípulo da a conocer con su testimonio y sus predicaciones quién es el Cristo en el cual ellos han creído. Yo te invito, querido amigo y hermano, si tú has decidido aceptar a Cristo como tu Salvador personal y has tomado la decisión de seguir a Jesús, entonces yo te invito a que persistas, a que no te desanimes, porque hay una promesa para aquellos que le siguen a Jesús. Dice el versículo 51, Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quiénes iban a ver eso? Los discípulos. Querido amigo y hermano, si tú decides seguir a Jesús y negarte a ti mismo, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tú vas a ver la mano de Dios en tu vida, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora queremos darte las gracias por tu misericordia y por tu bondad. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Ponemos en tus manos los proyectos de nuestro hermano Eduardo, la salud de nuestra hermana María Elena, Señor, la salud de nuestra hermana Ceci. Pedimos, Señor, por la provisión de empleo para nuestra hermana María y nuestro hermano Alberto, por la liberación, Señor, del alcoholismo y la conversión de nuestro hermano José Argueta y del hijo de nuestra hermana Francisca. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Querido amigo y hermano, recuerda que Cristo te ama. Y si tú, querido amigo, no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hoy es un buen día para que le abras las puertas de tu corazón. Jesús quiere darte salvación y vida eterna. Repite la oración que aparecerá en pantalla y yo te aseguro que Dios le dará un rumbo total a tu vida. Que Dios me los bendiga a todos. Espero verles muy pronto. El mensaje ha terminado. Ahora te motivamos a que le des un cambio a tu vida. Recibe a Jesús como tu único Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.